Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy estaremos hablando un tema que tiene que ver con la guerra espiritual, la guerra que se hace en familia y en nuestras ciudades. Dios es Dios de guerra. Este planeta Tierra es zona de guerra. Todo ser humano cuando nace para batallar en contra de la muerte. Las enfermedades vienen al cuerpo y muchas enfermedades están llevando a personas a una muerte antes de tiempo. Estamos luchando contra virus, contra bacterias, pero detrás de todo ello están los demonios, espíritus territoriales que están en ciudades y naciones. Dios nunca ha dejado desamparada a la humanidad, porque toda la humanidad fue creada por Dios. Y desde el principio de la creación, Dios estaba ya en la tierra para ayudarnos, para ayudar a toda la humanidad. Por eso hoy hablaremos del Espíritu Santo. El espíritu de guerra es el espíritu que Dios ha determinado para estar ayudando al ser humano. El Espíritu Santo está tanto en el cielo como en la tierra. Es el que nos ayuda para comunicarnos con el cielo y es el que nos ayuda para librar batallas aquí en la tierra. Así que hoy hablaremos del espíritu de guerra. Bienvenidos a este programa de enseñanza de La Voz de la Alianza Internacional. Así es, la oración de guerra es una oración donde uno usa la autoridad de la palabra que Dios nos ha dado. Uno usa la autoridad de Jesucristo y también usa uno la palabra de Dios. Y dice que son poderosas en Dios para destruir las fortalezas del diablo en las personas, en las ciudades y en todo nuestro entorno. Y realmente como los espíritus malignos influyen en todas las personas, entonces sí que tenemos una guerra espiritual que batallar y que gracias a Dios Jesucristo triunfó sobre todo poder del diablo, el diablo y todo su poder, y nos ha dado esa victoria, nos ha dado su autoridad y el poder legal de usar su nombre, de usar su sangre, de usar su palabra, y a través del Espíritu Santo nos ayuda para poder hacer esa oración de guerra espiritual, atar y desatar, como dice, todo lo que atares aquí en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares aquí en la tierra será desatado en los cielos. Así que esa autoridad tenemos y debemos de usarla para que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra y en el corazón y en la mente de las personas. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias. Sí, estamos en dos mundos. El mundo, lo que se llama el natural, es el que nosotros podemos ver, el que podemos palpar. Pero también está el mundo espiritual. Y entre los dos mundos hay un paralelismo, lo cual quiere decir que lo que pase en el mundo natural pasa en lo espiritual y viceversa. Entonces, por eso decía el apóstol Pablo en Efesios, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, que se refiere al mundo natural, sino contra los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en las regiones celestes, que nos habla de lo espiritual, lo cual aquí podemos ver que lo espiritual rige lo natural. Por eso cualquier maldad o cualquier desperfecto que veamos en la tierra tiene solución en lo espiritual. Y para ello, por eso este libro de Efesios nos dice que tenemos que ponernos la armadura espiritual para que podamos enfrentarnos al enemigo, que en este caso no es la persona o no son las personas en sí, sino el diablo. El diablo, Satanás, sus demonios, que son los que oprimen a las personas para que hagan lo que las personas no quieren hacer. Pero tenemos victoria si la iglesia empieza a orar. Entonces vamos a poner la paz sobre el mundo. Lo que los gobernantes no pueden cubrir, la iglesia lo puede cubrir a través de la oración, porque todo lo que se mueve en la tierra está también en lo espiritual. Por eso la iglesia tiene poder para reprender
cualquier cosa, desde huracanes, tormentas, violencia en sí. La iglesia puede parar o poner un alto a todas las obras del diablo, porque Satanás no tiene otro remedio que sujetarse ante el nombre de Jesucristo, que es lo que dice Filipenses. Ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso hay poder en el nombre de Jesús, y hay poder en la oración, hay poder en la guerra espiritual. La iglesia tiene la victoria ya asegurada, porque Cristo se la dio cuando Él dijo: consumado es. Dios es Dios de autoridad, y dio la autoridad a Adán y Eva desde el principio. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Satanás estaba ya en el planeta Tierra. Por eso la autoridad fue establecida por Dios para que Satanás estuviera bajo los pies del hombre. Pero sucedió todo lo contrario. La serpiente en su astucia engañó a Eva, hizo caer a Eva en pecado, y a través de Eva Adán cayó en pecado. El matrimonio cayó en desgracia. La maldición entró al planeta Tierra y perdieron toda autoridad. Jesucristo vino a recuperar la autoridad. Cuando vino Jesucristo, vino a enseñar cómo movernos en la autoridad de Dios, en la autoridad del cielo. La autoridad tiene que ver con el poder del Espíritu Santo, el espíritu de guerra. Jesucristo caminó con el Espíritu Santo y reprendió esos espíritus que estaban causando problemas en el mundo natural. Por ejemplo, la enfermedad tiene que ver con el mundo de lo natural. Los médicos solamente pueden tratar el cuerpo humano, pero el cuerpo tiene que ver con lo físico, con el mundo de lo natural. Ellos estudian los órganos físicos del cuerpo, pero no pueden conocer lo que hay detrás de cada órgano cuando está dañado, cuando está afectado. Hay espíritus que se están moviendo. La Biblia habla de espíritus de enfermedades. Así que detrás del mundo de lo natural hay seres espirituales, los demonios que están en la tierra. Detrás de un huracán hay demonios, detrás de un incendio hay demonios, detrás de un terremoto hay demonios, detrás de una violencia en el hogar hay demonios que están operando en ese hogar. La violencia en las calles, los demonios se están moviendo. Alguien tiene que ejercer la autoridad contra los demonios. A esto vino Jesucristo, a darnos autoridad. Los demonios y espíritus malignos influyen y se mueven por medio de la gente, actúan por medio de las personas. Sí, los demonios andan buscando un cuerpo humano donde manifestarse. Esto es importante entenderlo. Por eso tenemos que amar a la persona, pero los demonios que pueden estar operando en las personas hay que reprender esos espíritus. Sí, porque la palabra enseña en Efesios, como dijo el pastor José David, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La palabra de Dios nos enseña en Mateo capítulo 12 acerca del ataque de los demonios al cuerpo humano. Por eso toda persona tiene que saber dónde se libra la batalla, dónde se libra la guerra contra las enfermedades y contra la misma muerte que pueden traer las enfermedades. Estamos en una lucha que se está intensificando cada día más. La ciencia médica poco puede hacer contra las enfermedades. Muchas enfermedades están hoy surgiendo y muchos no saben cuáles son las causas. Por eso tenemos que ejercer toda autoridad. A esto vino Jesucristo, a ejercer la autoridad y a delegar la autoridad en sus discípulos. Los primeros discípulos se les conoció como apóstoles, pero cuando nació la iglesia eran 120 personas reunidas en Jerusalén. Allí 120 personas recibieron la autoridad del cielo.
Así nace la iglesia cristiana. Todo cristiano, hombre o mujer, si ya recibió a Jesucristo, ha recibido la autoridad de Dios, porque Cristo es autoridad, es el poder de Dios. Y cuando vino Jesucristo, Él enseñó cómo movernos en el mundo de lo espiritual y también en el mundo de lo natural. Jesucristo siempre enseñó de la causa de los problemas. Aquí Jesucristo está hablando de causas. En Mateo capítulo 12, versículos del 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Cuando vino Jesucristo, vino a echar fuera los demonios del cuerpo. Pero la Biblia dice que los demonios quieren regresar de nuevo al cuerpo. Los demonios llaman al cuerpo su casa, su morada. Quieren regresar de nuevo. Cuando alguien ejerce la autoridad y solamente Cristo y el cuerpo de Cristo, que es la iglesia cristiana, ejerciendo autoridad, los demonios tienen que obedecer, sujetarse a la palabra hablada en el nombre de Jesús. Por eso el cristiano dice: en el nombre de Jesús reprendo este demonio, echo fuera este demonio. Y los demonios se sujetan a la palabra y tienen que salir del cuerpo. Pero dice la Biblia que el demonio dice: voy a regresar a la casa donde yo habitaba. Y si la encuentra vacía, ¿qué quiere decir esto? Si la persona no se llena de Jesucristo, o sea, la persona liberada. La persona liberada ya no busca a Jesucristo y no se llena de Jesucristo, del conocimiento de y Cristo del Espíritu Santo y de del Dios. Espíritu Santo, y no está llena la casa que cuerpo, antes la estaba vida. afectado por espíritus. Entonces los demonios dicen: la casa está vacía y desocupada. Entonces, está desocupada. Entonces hay una invitación allí y los demonios dicen: voy a buscar otros demonios más, 7 demonios más. Entonces entrarán 7 más 1, 8 demonios, y dice la Biblia: el estado postrero de esta persona será peor que el primero. Bueno, si resumimos Así que por eso eso, tenemos que buscar si siempre resumimos al Señor. eso, entonces nos deja ver que o las personas están llenas, o tienen adentro viviendo espíritus malignos, o tienen al Señor. Sí. Si no, no es que hay... el cuerpo no hay, fue creado para el Espíritu Santo. o sea, o tienes a Jesucristo y el Espíritu Santo, o tienes espíritus malignos, ¿no? Sí, Qué tremenda vayamos a conclusión. 1 Corintios, allí la Biblia habla del cuerpo. El cuerpo fue creado para morada del Espíritu Santo, pero los demonios, cuando hay pecado de por medio en la persona, una persona que fornica, una persona que está adorando dioses extraños, una persona que está en la práctica de la corrupción, en la codicia, la avaricia, esta persona entonces está invitando a los demonios por causa del pecado. Dice la Escritura en 1 Corintios 5, 6, 19 y 20. 6. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El cuerpo es de Dios. Dios creó el cuerpo para Él mismo, para morada de Dios en la tierra. ¿Dónde mora Dios en la tierra? En el cuerpo del cristiano. Fuimos comprados, dice Por el precio. versículo 20, por precio. ¿Cuál precio? La el sangre precio de de la Cristo. sangre de El sacrificio Cristo Jesús. y la sangre de Cristo. Así Allí nos que habla ahora de la- somos hijos de Dios. La redención es lo que trata, ¿no? Sí. Que hubo una compra-venta,
y que tiene que ver con el derramamiento de sangre entre Jesucristo y Satanás. Nos pagó, Éramos nos esclavos, compró con el Y precio de su Jesucristo sangre. vino a comprar Así es. esclavos, nos compró, pagó Nos el redimió. precio, nos redimió, Sí. o sea, nos reconcilió con Dios el Padre. Por eso el Padre nos ha adoptado, somos Como hijos hijos. adoptados de Dios y por lo tanto somos hijos de Dios. Entonces, todo lo que Dios tiene ahora se lo da Dios a sus hijos. Es la autoridad para que los demonios no sigan engañando a las personas. Por eso la Biblia dice en Hebreos capítulo 10, no dejen de reunirse, no dejen de congregarse. Habla de la reunión de la iglesia. Generalmente los fines de semana vamos a la reunión de la iglesia. Esto no es religión, esto no es tradición. Vamos para llenarnos de Cristo, llenarnos de la presencia de Dios, porque los demonios andan rondando mi cuerpo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, en cualquier lugar. En cualquier momento, si me descuido, los demonios pueden perturbar mi cuerpo. Por eso tengo que llenarme de Jesucristo. En cada reunión en la iglesia siempre están haciendo un llamado al arrepentimiento de todo pecado y están ministrando con la palabra, ministrando en oración para los enfermos y ministrando para que sean llenos del Espíritu Santo. El pastor enseña la palabra para que la persona se llene de la palabra y entonces camine en la llenura de Dios y camine haciendo lo que Dios mandó hacer. De esta manera el cristiano no podrá ser afectado por demonios. Es lo que enseñan las Escrituras. Por eso vamos a la iglesia, por la necesidad de estar llenos de Dios. De lo contrario, los demonios estarán tomando ventaja. Así que por eso, cuando vino Jesucristo, lo primero que Él delegó fue la autoridad primero a sus discípulos o apóstoles. Pero cuando Jesucristo resucitó de los muertos, Jesucristo ascendió al cielo y dijo: es necesario que aguarden en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Y hablaba del Espíritu Santo, el espíritu de guerra, que vendría para ayudar al cristiano, hombre o mujer, para librar las batallas aquí en la tierra. En el Evangelio de Mateo capítulo 9, versículos 1 y 2, allí habla de la delegación de la autoridad y del poder que venía de Dios el Padre a través de Jesucristo, para dárselo a los hombres aquí en la tierra, en este caso, discípulos de Jesucristo. Y Jesucristo después delegó la autoridad por medio del Espíritu Santo. Lucas 9, 1 y 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Aquí está entonces la delegación de la autoridad espiritual. Era una autoridad contra los demonios. Dice, les dio, solamente la iglesia les tiene dio esa autoridad. Poder y autoridad. Sí, porque en una ciudad hay autoridades, pero tienen que ver con el mundo de lo natural, el mundo de lo físico. Pero la iglesia tiene la autoridad espiritual. La iglesia puede ir a la causa del problema, detrás del mundo de lo natural, detrás de un escenario que estamos viendo con los 5 sentidos o lo estamos percibiendo con los 5 sentidos, está el mundo espiritual. Y es la iglesia la que puede reprender esos demonios que están perturbando en las personas y en la gente en general. Jesucristo mismo dijo en Mateo capítulo 10, versículo 19. Allí Jesucristo está hablando de el poder que estaba dando ya no a los 12 apóstoles, sino a 70 discípulos que Jesucristo envió a predicar el Evangelio. Dice la Biblia, podemos leer en Lucas 10. En Lucas, ya decía yo.
Lucas Dije- 10, Dije otro. Mateo 10. Mateo Ah, no, 10. Es Lucas 10, Lucas 10. 10. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Los primeros 3. Dijiste 19. ¿no? Y 19. después vamos al 19, para que veamos Dice- la comisión que da Jesucristo a 70 personas diferentes a los apóstoles. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y id, y he aquí, yo os envío como corderos en medio de los lobos. Esta es la comisión que da Jesucristo de ir de ciudad en ciudad a predicar el Evangelio de Jesucristo. Pero predicar el Evangelio representa ejercer autoridad, autoridad contra los demonios. La Biblia dice que en esta comisión los 70 regresaron con conocimiento que ellos tenían la autoridad y venían contentos, gozosos, porque habían descubierto que tenían autoridad espiritual contra el reino de Satanás. Ahora el ¿Podemos 19, leer? 10, 19. No, antes del 10, 19. Antes. Sí, bueno, allí dice 17 en adelante. Sí. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Aquí en esta enseñanza podemos entender que la autoridad es dada por Jesucristo a cualquier cristiano, hombre o mujer, para ejercer esa autoridad donde quiera que se mueva. Es algo normal, es algo natural. El cristiano debe moverse en lo sobrenatural. Hablar de demonios es hablar del reino de las tinieblas, es hablar del reino de lo espiritual, es hablar del reino de lo sobrenatural. Por eso la iglesia cristiana debe aprender a moverse en el reino de lo sobrenatural. Es el propósito, vuelvo a repetir, de ir a las reuniones de la iglesia, a la reunión de una congregación para escuchar de la Biblia, la palabra de Dios, porque la Biblia nos va enseñando cómo movernos en la tierra con el Espíritu Santo, que es el Espíritu de milagros, es el Espíritu de lo sobrenatural, es el Espíritu que nos hace entrar a las batallas y salir con la victoria de Cristo, porque ya Cristo derrotó al diablo hace 21 siglos. Ahora el Espíritu Santo nos está conduciendo a las batallas, de batalla en batalla. Una enfermedad es una batalla, un conflicto entre esposo y esposa es una batalla que hay que librar, y hay que lograr la paz en el matrimonio, y hay que lograr la reconciliación del matrimonio, no estar pensando en separación, no estar pensando en divorcio. Todo tiene solución, pero hay que entrar a la batalla. Los hijos tienen que ser alumbrados en la palabra, tienen que recibir la palabra de verdad, tienen que recibir el amor del Señor. Y es la batalla que se libra en la familia. Si no libramos esa batalla y logramos la victoria en la familia, entonces en la ciudad estaremos violentados por espíritus inmundos, como estamos viendo en algunas ciudades y naciones hoy en día. Por eso tenemos que aprender
de lo que enseñan las Escrituras. Las Escrituras es la guía, es el manual guía que tenemos aquí en la tierra, y cuando vamos a la iglesia, a la reunión de la iglesia, el pastor está enseñando las Escrituras para que nosotros nos llenemos de la palabra, nos llenemos de Cristo, nos llenemos de la victoria de Cristo, y entonces nos fortalezcamos en fe. Entonces salgamos del servicio de una reunión para entrar a las batallas de la vida diaria, las batallas en la familia, en los hogares, la batalla en nuestras colonias, la batalla en nuestros centros de trabajo, las oficinas, la batalla que libran los alumnos en sus escuelas, sus universidades. Hay batallas que librar, porque detrás del mundo de lo natural está lo espiritual, y debemos aprender a caminar en lo espiritual, en lo sobrenatural. Sí, aquí quiero resaltar algo en cuanto al número 70 y el número 2, porque aquí habla acerca de los 70 que Jesús usó, y aquí habría que preguntarse por qué fueron 70, y la respuesta está porque Jesucristo, cuando vino, era el tiempo de Israel. Y el número 70 es un número significativo para Israel. Con 70 personas fue que se fundó la nación de Israel. Cuando Jacob y sus hijos fueron a Egipto a ver a José, fueron 70 personas en total. Entonces por eso se habla que la fundación de Israel empezó con 70 personas. Y luego está cuando fueron desterrados por Babilonia, ¿no? El exilio de Babilonia, fueron 70 años también que estuvieron cautivos, pero en el año 70 Dios dijo, los voy a restaurar y van a regresar en la victoria del Señor, y eso fue lo que hizo Israel con el rey Ciro de Persia. Entonces se cumplió la palabra. Entonces por eso el número 70 es un número que nos habla de Israel. Y no hay que olvidar las 70 semanas de Daniel. Podemos hablar también lo que dice Salmos 90:10, que el hombre llega hasta los 70 años por mínimo, entre 70 y 80, ¿no? Está más o menos el promedio de vida. Entonces por eso el número 70 es un número simbólico para Israel. Pero ahora el número 2, porque aquí vemos, Jesús dividió los 70 de 2 en 2, hizo 35 grupos de 2. Y el número 2 nos habla tanto de el matrimonio. Dios hizo al hombre y la mujer para que de ahí formasen una familia. Es el número del matrimonio, es el número de la iglesia también, porque la iglesia dijo Jesucristo, donde hay 2 o 3, o sea que la iglesia empieza con 2 personas, de 2 a más. Y allí es donde está el Espíritu Santo. Así que se necesitan 2 personas para traer un avivamiento. Y ciertamente, ¿no? Como también nos habla también, por ejemplo, el libro de Mateo, cuando Cristo viene, ¿no? Si dos personas, se ponen de acuerdo. Si 2 se pusieran de acuerdo en cualquier propósito, Dios lo haría. Tenemos parábolas como, por ejemplo, 2 personas que estaban moliendo en el campo y otras 2 estaban durmiendo. Y las 2 que estaban moliendo son las que se fueron al cielo y las otras 2 se quedaron. Así que la Biblia está lleno del número 2. Y el número 2 nos habla también de lo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está simbolizado por el número 2 y por eso se puede entender lo que dice la Biblia. Hay una gran diferencia de una persona a 2 personas, porque dice, si uno puede hacer huir a 1000, 2 personas harán huir a 10,000. Y ese es el poder que está dentro del número 2, es el poder del Espíritu Santo. La iglesia está con el Espíritu Santo, por eso son 2. Y allí es donde está el poder y la autoridad que Dios nos da. Pero son 2 que se vuelven uno, como el matrimonio. Exacto, sí. Sí, hay mucho simbología profética en los números, y estos números, el 70 y el 2, son relevantes, sobre todo para entenderlo para los tiempos que estamos viviendo. Por ejemplo, el número 2, como acaba de enseñar el pastor, es muy significativo para caminar aquí en la tierra. El número 2, símbolo del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que debemos estar en comunión con el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo fue enviado por Jesucristo de la presencia de Dios el Padre hace 21 siglos. Cuando nace la iglesia, nace por el poder del Espíritu Santo para caminar en el poder del Espíritu Santo. No puede uno hablar de la iglesia apartada del Espíritu Santo. Donde está la iglesia debe estar el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu Santo debe estar la iglesia. 2, caminando juntos, somos compañeros en el viaje terrenal. El Espíritu Santo, Dios, ha descendido a la tierra para ayudar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso tenemos que caminar en comunión con el Espíritu Santo y rendir nosotros los cristianos nuestra voluntad a la voluntad del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sabe lo que tiene que hacer. El Espíritu Santo sabe librar las batallas que tengo que librar en lo natural, pero el Espíritu Santo me lleva al mundo de lo espiritual para ir a la causa y ejercer esa autoridad contra los espíritus que quieren engañarme o quieren perturbarme. Por eso la Biblia dice, debemos estar llenos del Espíritu Santo. No contristemos al Espíritu Santo, no apaguemos al Espíritu Santo mientras estamos caminando en la tierra. Mientras estemos aquí, debemos estar en comunión con el Espíritu Santo. Es el número 2. El cristiano con el Espíritu Santo con el cristiano. Es la base del matrimonio entre un hombre y una mujer. En cuanto al matrimonio, dice la Escritura, dejará el varón a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Una sola carne, un gran misterio, dice la escritura en Efesios capítulo 5, es un misterio el matrimonio, es un gran misterio, pero está siendo revelado por el poder del Espíritu Santo acerca de la obra que se tiene que caminar aquí en la tierra. Por eso Dios dice, si 2 se ponen de acuerdo, basta que se pongan de acuerdo 2, porque el diablo destruyó el número 2 en Adán y Eva. Fue la destrucción del matrimonio original, pero ahora en el Espíritu Santo, gracias a Jesucristo, hay restauración del matrimonio. Es el matrimonio que tiene que ser restaurado aquí en la tierra. Y si en el matrimonio el esposo y la esposa se ponen de acuerdo para orar y ejercer autoridad contra los demonios que están afectando su familia, que están afectando a todos sus familiares, su ciudad, hay poder en esa oración y todo el infierno es sacudido con la oración de 2 puestos de acuerdo. Por eso dice la Biblia, bastan 2 que se pongan de acuerdo. Y aquí tenemos al Espíritu Santo para estar caminando con el Espíritu de Dios, poniéndonos de acuerdo con Él. La Biblia dice en Apocalipsis, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Ven. Así termina el libro de Apocalipsis. El Espíritu y la esposa, el Espíritu Santo y la iglesia dicen, ven. Están poniéndose de acuerdo. O sea, la iglesia se pone de acuerdo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está hablando de la venida ya de Cristo Jesús y nos está preparando en una vida de santidad, en una vida apartada de la contaminación del pecado y en una vida llena del Espíritu de Dios y llena del poder de Dios. Por eso el Espíritu Santo es el espíritu de la guerra espiritual. Y podemos leer Isaías 59, 19, donde habla ya de cómo el Espíritu Santo viene y nos ayuda cuando el enemigo está acercándose a nosotros. El diablo, como león rugiente, está acercándose a matrimonios, a familias, a ciudades enteras. Pero ¿quién nos va a ayudar hoy aquí en la tierra? El Espíritu Santo. Debemos entender que Jesucristo hace 21 siglos ascendió al cielo, está en el cielo físicamente hablando, a la diestra de Dios el Padre. Pero ¿quién está aquí en la tierra? El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, la tercera persona de la deidad.
El Espíritu Santo está aquí para enseñarnos cómo librar la batalla usando el nombre de Jesucristo para la gloria de Dios el Padre. Por eso el Espíritu Santo ahora es el Maestro, es quien nos discipula. Jesucristo discipuló a 12 personas, pero ahora el Espíritu Santo está discipulando a miles de personas que somos cristianos repartidos en todas las naciones del planeta Tierra. Así que los que somos cristianos somos discipulados por el Espíritu Santo. Los que son de Guatemala son discipulados por el Espíritu Santo. Cuando el pastor está enseñando las Escrituras, el Espíritu Santo que está morando en el cristiano está recibiendo la confirmación que lo que está recibiendo de la palabra que está siendo enseñada es verdad y se afirma en fe para creer lo que Dios dice en su palabra. Y Dios usa apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, 5 ministerios, está en Efesios 4:12, para la edificación del cristiano, la edificación de la iglesia en la tierra. Por lo tanto, si yo estoy lleno del Espíritu Santo como cristiano y voy a la iglesia a escuchar la enseñanza del pastor, el pastor es un ser humano, yo soy un ser humano, pero el pastor debe estar lleno del Espíritu Santo y yo debo estar lleno del Espíritu Santo, y cuando él habla la palabra revelada, dada por el Espíritu Santo, yo recibo esa palabra y el Espíritu Santo me confirma que esa palabra es verdad. Sí y amén digo entonces, amén digo a la predicación de la palabra. De esta manera yo no ando en confusión en la tierra, yo camino con el Espíritu Santo. Por eso la comunión con el Espíritu Santo es fundamental de hombres y mujeres. Esto no es para los predicadores, es para todo cristiano, para toda persona que ha creído en Jesucristo. La comunión con el Espíritu Santo, y aquí está el espíritu de guerra que dice Isaías 59:19. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como un río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. El Espíritu de Jehová va a levantar bandera, es el Espíritu de guerra que nos defenderá, levantará un escudo de protección. Levantar bandera es dar el grito de guerra contra el enemigo, contra el adversario, contra el diablo. Por eso, ¿quién nos va a ayudar en la tierra cuando ya Jesucristo se fue al cielo hace 21 siglos? El Espíritu Santo, que vive dentro de nosotros. Es el Espíritu de Cristo que vive dentro de mi cuerpo. Sí. No viven demonios, sino vive el Espíritu de Cristo Jesús. Por eso tenemos que ir a la iglesia a ser ministrados en la palabra para ser liberados y ser llenos de la presencia de Dios. Porque el que no tiene el Espíritu de Cristo viviendo adentro, pues no va a tener cosas buenas, sí. Va a tener demonios, pues. Y debemos saber que toda bendición de Dios en las promesas que tenemos en las Escrituras no se reciben de manera automática. Claro, claro. Se reciben entrando a las batallas. Sí. Jesucristo dijo, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes. Pero los valientes lo arrebatan o lo toman por la fuerza. Arrebatan o lo toman por la fuerza. Hay que entrar a la batalla y arrebatar todo lo que Dios nos está dando, porque hay un opositor a las cosas de Dios. El diablo trata de que no recibamos las bendiciones de Dios. Yo tengo que violentarme en el espíritu y reprender las obras del diablo aquí en la tierra. ¿Quién pone ese celo en mí para reprender fuertemente al diablo y sus obras? El Espíritu Santo, que es el que levanta bandera. Cuando alguien te hace la guerra, el Espíritu Santo levanta la bandera y entonces te da valor, te da fuerza, te da palabra, te da todo lo que uno necesita. Sí, porque el Espíritu Santo es nuestro maestro, nuestro guía, nuestro compañero, nuestro ayudador, nuestro consolador. Bueno, es todo. Porque es el Espíritu de Cristo que conlleva el Espíritu de Dios, el Padre. Pero el Espíritu Santo está esperando
oír es. la palabra Sí, en el nombre de Jesús. él tiene- Cuando un cristiano menciona en el nombre de Jesús, Así es. espíritu inmundo, te echo fuera, es allí cuando empieza a actuar el Espíritu Santo para echar fuera a ese demonio. Es cuando dice la Escritura, levanta bandera. El Espíritu Santo Pero es- alguien tiene que hablar la palabra. es todopoderoso. Y somos nosotros los cristianos Pero que tenemos que hablamos invitarlo. aquí en la Exacto. tierra. Damos testimonio de Jesucristo en el trabajo, en la oficina, en la escuela, en la calle. Cuando estamos hablando de Jesucristo, el Espíritu Santo está obrando, convenciendo de pecado a la persona que Y está por eso recibiendo nuestra comunión, la palabra del Evangelio. Nuestra comunión debe ser con el Espíritu Santo. Amistad, compañerismo, comunión, unidad, y hablar con Él y conocerlo, escucharlo, aprender a escucharlo. Y entonces es todo una vida. Es toda una vida y un discipulado del Espíritu Santo mientras estemos aquí en la tierra. En Génesis 1:2, la Biblia habla que desde la misma creación ya el Espíritu Santo estaba aquí en la tierra. La Biblia nos enseña que cuando Dios creó la tierra, todo debería haber estado en orden. Pero en el versículo 2, allí habla de un desorden. Sí. Esto quiere decir que el diablo había caído a la tierra. Podemos leer también en Isaías capítulo 14, versículo 12, donde habla cómo este ángel lucero fue lanzado a la tierra. Dios creó un ángel en el cielo, su nombre lucero. Era un querubín, protector del cielo, un ángel guerrero. Estaba en el trono de Dios. Y un día este ángel, que era un ángel hermoso, lleno de luz, fue creado con toda sabiduría, se rebeló contra Dios. Entonces este ángel llamado lucero, Dios lo lanzó a la tierra. ¿Puedes leer? Sí. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hacia el Seol, a los lados del abismo. El diablo fue lanzado del tercer cielo a la tierra. En la tierra está el primer cielo y se ubicó en la región que hoy conocemos como la del segundo cielo. Es allí donde el diablo está tratando de perturbar la paz en la tierra. Por eso la iglesia está en la tierra para hacer guerra a la guerra de Satanás. Y esta guerra la libramos por medio del Espíritu Santo, es la guerra espiritual. En Génesis 1:2 podemos leer lo que estaba sucediendo cuando el diablo cayó a la tierra, vino la desolación. Sí, dice, bueno, el 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí me gustaría resaltar 3 puntos aquí. Primero es, bueno, hay algo que se llama lo que es la teoría de la brecha, que entre el versículo 1 y el versículo 2 hubo una brecha de tiempo. Y esto nos habla de la época preadámica. Porque quiere decir, el 1:1 dice, Dios creó los cielos y la tierra. Quiere decir que cuando ya Dios hizo la creación, ya estaban los cielos y la tierra hechas. Pero dice el versículo 2, y aquí es donde quiero resaltar 2 puntos aquí. Dice, pero dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Alguien desordenó o alguien provocó un caos en la tierra, que se cree que es cuando Satanás fue lanzado del cielo a la tierra. Él fue quien provocó el caos.
Pero hay algo también muy resaltante aquí, y lo dice el versículo 2. Entonces dice, la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas, también dice, estaban sobre la faz del abismo. Pero dice también, y esta es la tercera parte, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La teoría de la brecha nos dice que hubo una época preadámica. Por eso dice en Ezequiel y en Isaías que Satanás hizo negocios con gente, porque había una generación antes de Adán y Eva. Sí, exacto. Ahora, aquí nos habla, en el versículo 2, termina hablando de aguas, lo cual quiere decir que Dios, así como envió un diluvio con Noé, universal, envió un diluvio para aplacar a Satanás y a todos sus demonios. Por eso toda la tierra, dice, estaba desordenada y vacía, porque es lo que hizo el diablo. Él trajo las tinieblas, pero por eso Dios trajo lo que es una inundación para, ahora sí, destruir las obras de Satanás que había hecho en la tierra. Entonces, a partir de allí es cuando dice cómo empezó la creación. El Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, y es allí donde empieza todo lo que dice el capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis. La enseñanza aquí es que donde están las tinieblas, el Espíritu Santo está vigilando y hay desorden, todo lo que está sucediendo en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. Hay muchas enfermedades que pueden haber en una ciudad, pero el Espíritu Santo está vigilante. ¿Qué está esperando el Espíritu Santo para actuar? Está esperando que una persona en la tierra hable las Escrituras, hable la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el agente activo que se mueve conforme a la palabra. La palabra habla y el Espíritu Santo ejecuta lo que la palabra dice. Esto fue lo que sucedió en Génesis 1:3. Dice la Escritura que cuando todo estaba desordenado, Dios habló la palabra. La primera persona que habló la palabra fue el creador de la palabra. Fue la misma palabra, la palabra eterna, porque es Dios. Y Dios habló y dijo, sea la luz. Habían tinieblas y lo primero fue la luz. Dios dijo, sea la luz, y el Espíritu Santo ejecutó lo que dice la palabra, o lo que se dijo en la palabra, que fuera la luz, y el Espíritu Santo hizo la luz. Donde está el Espíritu Santo hay creación. Donde está el Espíritu Santo hay milagros. De la nada hizo lo que hoy existe en el mundo de lo natural. O sea que si hoy vemos con nuestros ojos y percibimos con los 5 sentidos el mundo de lo físico, la Biblia dice que de lo invisible se hizo lo visible. ¿Cómo fue esto? Cuando Dios habló la palabra y el Espíritu Santo ejecutó lo que la palabra decía. Esta es la creación que Dios estableció en Génesis capítulo 1. Por eso aparece la serpiente para engañar a Adán y Eva, y allí cae la creación en maldición. A esto vino Jesucristo. Cristo no vino a establecer una religión más en la tierra. Cristo vino a recuperar lo que el hombre, Adán y Eva, habían perdido a causa del diablo. Entonces Jesucristo se enfrentó directamente al diablo para rescatar la humanidad. Y esto sucedió en la cruz del Calvario. Por eso en 1 de Juan 3:8 y ahí fue derrotado. Con este propósito apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Y en Hebreos, siempre estamos leyendo Hebreos para que nunca se nos olvide acerca de la derrota de Satanás. A esto vino Jesucristo, a derrotar y a destruir el imperio de la muerte, porque la muerte había entrado, la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna habían entrado por el pecado de Adán y de Eva. A esto vino Jesucristo y fue anulada la muerte. La muerte fue
Sí. vencida en la cruz del Calvario. Hebreos 2, 14 y 15. Hebreos 2, 14 y Así 15. que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aquí tenemos la victoria de Jesucristo sobre Satanás y su imperio de la muerte. Jesucristo al tercer día resucitó, Él es vida, y dio nacimiento a la iglesia. Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5, Jesucristo está hablando de el bautismo que vino haciendo Juan el Bautista, bautismo en agua. Pero aquí Jesucristo empieza a hablar de su propio bautismo, del bautismo del poder, del bautismo de ejercer autoridad contra un diablo ya derrotado en la cruz del Calvario. Cómo mantener al diablo bajo nuestros pies, cómo seguir aplastando la cabeza del diablo, cómo seguir reprendiendo demonios en el bautismo que Cristo iba a hacer. Hechos 1, 4 y 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 8. Y les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto sucedió hace 21 siglos, hoy estamos en el siglo XXI y la iglesia de esta generación debe caminar en el llamado que Dios dio desde el principio, bajo la unción del Espíritu Santo. Por eso, amigo, amiga, hay que llenarse de la presencia de Cristo, hay que llenarse de la presencia del Espíritu Santo y hay que ejercer toda autoridad contra espíritus que puedan perturbar tu casa, tu familia, a las personas que te rodean. Sí, Quiero hacer este llamado de salvación. Sí, nada más hay que tomar en cuenta lo que dice Hechos 1:8, porque fueron las últimas palabras que Jesús dijo antes de regresar al cielo. Por eso son importantes. Sí. Lo que habla la persona antes de partir. Jesucristo habló del Espíritu Santo. Amigo, amiga, es necesario que toda persona entre a la reconciliación con Dios para que tenga este poder, sobre todo en estos tiempos malos que estamos viviendo. Tú puedes recibir este poder en Cristo Jesús por medio de esta declaración de fe. Repite después de mí: Señor Jesucristo, me arrepiento de todo pecado y en este momento abro mi corazón para recibirte como mi Señor y Salvador. Creo en tu resurrección y con mi boca te confieso el Señor de mi vida. Amén y amén. Si tú hiciste esta declaración, has pasado de muerte espiritual a vida espiritual y ahora tienes el poder de Cristo. Ve a una iglesia donde se predique la Biblia y estén ministrando al bautismo en el Espíritu Santo para que seas lleno del Espíritu Santo y empieces a ejercer toda autoridad y poder. Y si vives aquí, en la tierra. pues entonces esperamos ahí en la iglesia. Así es. En cada Belisario domingo Domínguez, 519, Colonia Primera del Águila. 10 de la mañana en nuestro servicio. Exacto, de mañana a las avivamiento. 10 de la mañana. Y a las 12 en nuestro servicio Así online. es, y a las 12 del también día, online. Predicamos online. les Agradecemos bendiga. que hayan estado con nosotros y les esperamos en nuestro próximo programa, Dios mediante.